Hola chicos y chicas, en este video les voy a explicar las últimas dos actividades de la primera parte del año, la actividad 5 y la actividad 6, que tratan sobre el relato tradicional. ¿Y qué es el relato tradicional? El relato tradicional es una narración breve que tiene autor anónimo y que está protagonizada por un grupo reducido de personajes. Es con un argumento sencillo y se transmite de manera oral. Por eso existen muchas versiones sobre el mismo tema. En la actividad 5 se van a encontrar al principio con la definición del relato tradicional, que es la que estaba explicando recién, y con algunos detalles más. Después, cuando termina esa definición, se van a encontrar con un relato tradicional llamado El Herrero Miseria. Cuando terminen de leer ese relato tradicional, que es muy breve, van a tener que hacer actividades que tienen que ver con este relato. La primera consigna es: ¿qué es un relato tradicional? ¿En qué se diferencia de los cuentos? Ahí ustedes, de acuerdo a lo que leyeron recién y a lo que les explicamos recién, tienen que explicar con sus palabras qué es para ustedes un relato tradicional y qué tiene de distinto con los cuentos. La segunda consigna dice: completar y responder. Motivo por el cual Jesús concede las 3 gracias al herrero. Consejo de San Pedro a Miseria. Gracias solicitadas por el herrero. ¿Cómo y para qué son empleadas esas gracias? ¿Cuáles son las consecuencias de haber empleado mal esas gracias? Todas estas consignas tienen que ver con la historia. Hay un cierto motivo por el cual Jesús le da 3 favores, entre comillas, al herrero. En este relato ustedes se van a encontrar con un diálogo entre un herrero y Jesucristo, que le concede 3 favores o 3 deseos. Entonces, con esa información que tienen en el cuento, completan las consignas que están ahí. Y después pasarían a la actividad 6. En la actividad 6 se encuentran con un nuevo relato que se llama El Diablo y San Crispín. Es un relato mucho más breve. Y abajo tienen quien difunde ese relato. Recuerden que no tiene autor, pero en este caso Juan Sanabria aprendió el cuento de su abuela, que sabía muchos cuentos antiguos. No es exactamente el autor, pero sí lo escuchó y lo cuenta aquí. ¿Cuáles son las consignas en este caso? Primero, quiénes son los personajes principales. Segundo, dónde se lleva a cabo la acción, cómo se describe el lugar. Tercero, vamos ahora a comparar este relato con el de la actividad anterior. ¿Qué elementos se repiten? ¿Qué elementos varían? Fíjense si tienen en común la manera de reaccionar de los personajes, los escenarios, qué tienen en común y qué tienen de diferente. El punto 4 dice: elegí uno de los relatos y cámbiale el final, o sea, puede ser este relato, el del Diablo y San Crispín, o el relato anterior de El Herrero Miseria. Escribí por lo menos 10 renglones y más si te animás también. Podés arrancar desde donde vos creas conveniente. Podés utilizar diálogos también. En el punto número 5, siguiendo con el mismo relato elegido para el final, o sea, con el del punto anterior, realiza la portada de este cuento. Podés utilizar los elementos que quieras para tu collage, no te olvides de colocar el título. El collage lo pueden realizar ya sea dibujando, pegando cosas, armando algo en la computadora, con alguna fotografía, como ustedes prefieran. Y con esto terminaríamos la actividad 5, la actividad 6 y la primera parte del año.